caso en el plasma de convaleciente de COVID, se utilizó y usamos el procedimiento de aféresis para la obtención de plasma y después parte terapéutica, ¿sí? Como un tratamiento para diferentes patologías o enfermedades, ¿sí? Eso ya el año que viene van a saber cuáles son las enfermedades de categoría 1, 2, 3, cuáles son los líquidos de reposición, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a nombrar más o menos lo que es este procedimiento y nos vamos a enfocar más que nada en dos enfermedades que son las PTT y PTI, ¿sí? Son unas trombocitopenias más específicas. Bien, como dijimos que en la mayoría de los equipos o procesadores celulares se va a realizar todo por centrifugación, ¿sí? Va a depender de la densidad de los hemocomponentes. Recuerden, con el peso molecular de cada célula va a quedar glóbulos rojos debajo, glóbulos blancos, plaqueta y plasma, pobre en plaqueta o plasma, ¿sí? No digo plasma frío congelado porque nosotros no vamos a congelar, es plasma, ¿sí? En este caso es solamente plasma, puede ser rico o pobre en plaquetas. Hay dos tipos de flujo a la hora de recolectar, ¿sí? O desechar ese hemocomponente. El flujo discontinuo o intermitente, ¿sí? O el flujo continuo. Eso va a depender de cada equipo, ¿sí? De cada máquina, además de cada descartable, ¿sí? Cada descartable, cada máquina y algunos procesadores tienen flujos continuos y flujos discontinuos, ¿sí? El que utilizamos hoy en día, que para mí es el mejor, es el flujo continuo, ¿sí? En este caso, el donante, vamos a suponer que tengo un donante de plaquetas, el flujo continuo lo que hace es recolectar de un brazo y devolver del otro brazo de forma continua. Si hay un flujo intermitente, a veces ese flujo intermitente se utiliza mucho en las leucoaféresis o la recolección de células madres. También se puede utilizar en los donantes de plaquetas, ¿sí? Pero eso va a depender de el descartable que uno tiene, ¿sí? Puede ser de unipunción o doble punción. Y si es de unipunción, vamos a tener un flujo discontinuo. ¿Sí? Fíjense que en este caso el bol se va a llenar de forma alternada, un mayor volumen extracorpóreo en el caso donante paciente, y es muchísimo más lento el procedimiento. ¿Sí? Un procedimiento que con un flujo continuo te lleva 80 minutos, con un flujo discontinuo te puede llevar hasta 1 hora y media, 2 horas. ¿Sí? A veces hemos hecho leucoaféresis que tardan 4 horas. Por este motivo, porque es un flujo discontinuo. ¿Sí? En el caso del flujo continuo, es mucho más rápido, ¿sí? Tiene mayor tiempo de armado de los equipos, menor volumen extracorpóreo y como dije recién, el procesamiento es mucho más rápido, ¿sí? Profe, en el Sí, flujo continuo, ¿cuánto tiempo dijo? es aproximadamente, tiré un valor para diferenciar entre uno y otro, ¿sí? No es que eso, ahora que lo vamos a dar en esta clase, va a depender el flujo, va a depender también de qué es lo que estamos haciendo. No siempre es el mismo, ¿sí? Lo que quiero decir que con flujo continuo, un procedimiento que dura 80 minutos, con flujo discontinuo te puede durar 1 hora y media, ¿sí? No, un poco más, 2 horas. ¿Sí? 80 minutos son hora y 20, bueno, con un flujo discontinuo 2 horas. Es mucho más lento. Lo que yo quiero que sepan acá es que la diferencia entre uno y otro, de que el flujo intermitente o discontinuo va a tener un mayor volumen extracorpóreo y el flujo continuo un menor volumen extracorpóreo. Bien, en el caso de la filtración, como habíamos nombrado, lo que permite la mayoría de las máquinas, ¿sí? Tienen
permiten recolectar, ¿sí? Plasma y remover componentes anormales, ¿sí? Pero como dice acá, no separa los elementos celulares. ¿Qué quiere decir? Si hago una plasmaféresis terapéutica, puede removerse algunos glóbulos blancos. Y no quiere decir que esa plasmaféresis terapéutica va a tener nada de glóbulos blancos, ¿sí? Después está el método de absorción. La extracción selectiva de componente plasmático puede realizarse con la utilización de columna, que por principio de afinidad cromatográfica. Esto lo van a ver cuando empiecen a ver el plasmaféresis terapéutico o ver la máquina. Como dije, la máquina tiene muchos sensores, ¿sí? Que detecta la densidad de cada hemocomponente, ¿sí? Cuando recolectamos plaquetas por aféresis, obvio que esa plaqueta por aféresis va a estar sobrenadando en plasma, ¿sí? Y eso es con gran ayuda de esta afinidad cromatográfica que tiene estas máquinas. A través de todos láser, todos sensores, te dice sacar ahí lo que vos estás pidiendo, ¿sí? La idea de cuando hacemos plaquetas por aféresis es sacar mayor cantidad de plaquetas, pero bajo volumen, o casi nada, ¿sí? De glóbulos blancos, ¿sí? ¿Por qué dice filtración también? No quiere decir que tenga dentro del plato separador un filtro, sino que em, si yo filtro a un donante de sus glóbulos blancos, le dejo sin glóbulos blancos para la vida cotidiana, ¿sí? Lo que dice acá este tipo de filtración, ¿sí? Es que te lleva a recolectar un hemocomponente, ¿sí? Y remover componentes anormales, ¿sí? Por ejemplo, la fibrina, que a veces no nos interesa a nosotros, ¿sí? Todo esto no se preocupen, chicos, porque lo van a ir viendo a poco, ¿sí? Fíjense que hay información, hay una adaptación de membranas y elementos de centrifugación para la extracción de un elemento en especial, como lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? LDL, y por inmunoafinidad, ¿sí? Y columna de afinidad química. Cuando estén en el hospi, fíjense si pueden ver la máquina, en la parte del plato de abajo van a abrir y la parte de atrás tiene todas linitas. Todas esas líneas son todos estos sensores que tiene afinidad cromatográfica y te ayuda a elegir el hemocomponente, ¿sí? Hoy en día las máquinas mm, son mucho mejores que las viejas, porque las viejas antes vos tenías que andar regulando la velocidad de extracción, el hematocrito, la hemoglobina, porque antes en algunas máquinas, que era la Kobe de Terumo, una marca, tenías como una membrana, no una membrana, una montaña. Se veía como una montaña. Esa montaña venían los glóbulos rojos y chocaban con esa montaña. Si vos querías recolectar plaquetas, ¿sí? Los glóbulos rojos tenían que estar al borde de esa montaña, ¿sí? ¿Para qué? Para que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos queden ahí abajo. Y por arriba pasen el plasma rico en plaquetas. Si vos querías recolectar solamente plasma, ¿sí? Lo ideal es que los glóbulos rojos estén bien abajo, así el plasma está arriba y es el que pasa esa barrera o esa montaña. Ahora, con nuevas máquinas como la que tenemos en el hospital, la Fresenius Kobe, eso no hace falta porque tiene esta afinidad cromatográfica y es mucho más eficiente, ¿sí? Bien, después dice acá la reinfusión de plasma depurado y los componentes celulares reduce o elimina la necesidad de utilizar líquidos de reemplazo. Está bueno porque en el caso de una plaqueta por aféresis no hace falta sustituirle al donante con un líquido de reemplazo como el Hemacel o el Ringer, ¿sí? Que tienen factores de coagulación para que no se haga daño, ¿sí? Después, además de los flujos, que es continuo y descontinuo, ¿sí? Tenés diferentes tipos de accesos venosos para diferentes procedimientos. Está el acceso periférico y el central.
El periférico, chicos, lo vamos a usar mayormente cuando hacemos donantes de plaquetas o recolección de stem cell. Va a depender si es flujo continuo o descontinuo, eso siempre no interesa porque depende de lo que tengamos nosotros en el servicio, si es un equipo de unipunción o de doble punción. ¿Sí? Pero el acceso es periférico, ¿sí? De los brazos. Buenos accesos venosos periféricos. Y después Profe, están los, sí, dijiste stem cells y qué más. o plaquetas por aféresis. Ah, listo, gracias. O plasma de COVID, plasma de convaleciente, plasma para fiebre hemorrágica. Más que nada donación. Cuando uno dona, se utiliza mucho el acceso venoso periférico. ¿Cuáles son? De los brazos. El mismo que usamos para los donantes de sangre. Después está el acceso venoso central, ¿sí? Que ahí se usa un catéter doble lumen, 7FR, son paredes semirrígidas, tipo Quinton, ¿sí? Puede ser subclavia o yugular, ¿sí? Y estos accesos centrales se usan mucho más para, para los procedimientos terapéuticos, ¿sí? Plasmaféresis terapéutica, leucoaféresis, eritroféresis, depende, siempre para uso terapéutico. ¿Por qué? Una vía central o un acceso central es más utilizado que un periférico en el caso terapéutico. Cuando hay una plasmaféresis o un procedimiento terapéutico, a veces se hacen más de uno en pocos días. Fíjense, si un paciente que está todo edematizado, primero no va a conseguir acceso periférico. Tiene que ir sí o sí a una vía central. Y otra es porque, como vamos a hacer más de un procedimiento, necesitas un buen catéter, ¿sí? Un buen acceso venoso central para que el paciente no esté renegando de todos los días un pinchazo. ¿Sí? A veces hay procedimientos que mínimo hay que hacer 5 procedimientos. No, a veces hay enfermedades que mínimo hay que hacer 5 procedimientos seguidos. ¿Sí? 5 días seguidos. Fíjense, si le pincho los brazos 5 días seguidos, se le revientan las venas. Las agujas que utilizamos para estas separadores celulares son calibre 16 o 17. Sí, son como las agujas de los donantes de sangre. Sus venas no van a aguantar. ¿Sí? Por eso se prefiere hacer un acceso central. Puede ser catéter doble lumen, ¿sí? Subclavia o yugular. También se utiliza mucho la fístula arteriovenosa. ¿Sí? Hay pacientes que hacen diálisis, ¿sí? Y también requieren de recambio plasmático terapéutico o una aféresis terapéutica. Utilizamos la fístula arteriovenosa. ¿Sí? Puede haber una fístula arteriovenosa o un también llamado catéter, que no es doble lumen, pero es un catéter a través de una prótesis que se le ponen a los pacientes que hacen diálisis diariamente, ¿sí? Que tienen problemas renales crónicos, no agudos, crónicos. Si tiene un problema renal agudo, no le van a poner una fístula arteriovenosa, le van a hacer un catéter doble lumen, ya sea subclavia o yugular, o también se puede ser una buena opción un catéter doble lumen a nivel femoral. ¿Sí? Tipos de anticoagulantes, a la hora de las aféresis mayormente se usa el citrato de sodio, ¿sí? ACD. Es el más usado, ¿sí? Si quieren ser más específico, marca Rivero. En todos los procedimientos terapéuticos, el anticoagulante es el citrato. ¿Sí? ¿Qué complicaciones puede tener en general una aféresis, ya sea terapéutica o de donación? Bueno, hematomas, como dije recién, a veces hay que hacer procedimientos 5 días seguidos. Si yo voy a hacer 5 días seguidos, ya llega un momento que si usamos accesos venosos, periféricos, se van a reventar. Por eso cuando hay más de un procedimiento se usan los accesos centrales. Ahí no va a haber eh, hematomas.
Puede haber por otra práctica mal hecha por nosotros en la hora de manipular el catéter, pero si no, no hay hematoma. Después puede haber una hipotensión, ¿sí? Hipotensión es baja de presión. Puede ser eso porque cuando utilizamos el flujo discontinuo, ¿se acuerdan que el volumen extracorpóreo era más alto? Quiere decir que a veces ese volumen extracorpóreo es mayor al 15% de lo que uno está permitido sacar fuera del cuerpo sin que produzca alguna reacción. Cuando vos sacás más del 15% de líquido a una persona sin reposición, puede producir la hipotensión. Sí, por eso yo vi claro, mayor al 15% del volumen. Cuando hacíamos los donantes de plasma por COVID, nosotros hacíamos la regla de entre, ¿sí? Si 6 litros es el 100%, ¿cuánto es el 15%? ¿Sí? Vamos a hacer la regla de 3. Malo. Vamos a suponer, vamos a hacer litro en 15 por 6.000. Eso dividido 100 te da 900 mililitros. Vos podés sacar 900 mililitros, porque es hasta el 15% de su volumen extracorpóreo, su volumen total. Si vos sacás más de 900 mililitros, tenés alto riesgo de producir una hipotensión, ¿sí? Que el paciente o donante le baje la presión, ¿sí? Si vos vas recolectando líquido de sustitución, Ringer, Hemacel, ¿sí? No hay ningún problema, porque esos 900 mililitros van a ser compensados. Si hay que sacar 1000, por ejemplo, mililitros, 1200 mililitros, van a ser compensados. ¿Estamos? Y no va a producir ninguna hipotensión. Después puede tener una reacción vasovagal. La reacción vasovagal es la más común, ¿sí? Miedo por los pinchazos. Eso pasa siempre en los donantes de sangre, la reacción vasovagal. Apenas lo pinchás se baja la presión por el miedo, por los nervios. No porque le estamos sacando volumen o líquido, ¿sí? Sino por otro motivo. Después está la reacción más común y es la que tenemos que tener más cuidado, una de las que tenemos más cuidado, que es la hipocalcemia, ¿sí? Cuando un donante o un paciente tiene hipocalcemia, puede, si no es tratada esa hipocalcemia, se puede morir, ¿sí? ¿Cómo se trata esta hipocalcemia? Con gluconato de calcio, ¿sí? Ampollas de gluconato de calcio. Como dice acá, la hipocalcemia puede dar escalofrío, espasmos musculares, opresión torácica, vómito, hipotensión, arritmias cardíacas severas, ¿sí? Entre otras. ¿Alguien sabe qué hace? ¿Por qué se produce esta hipocalcemia? ¿Alguien se imagina? Por falta de calcio, no nada que ver. Bien, sí, hipocalcemia, sí, por falta de calcio. ¿Pero por qué falta el calcio? Porque se va con el líquido, el calcio, ay, ya no me acuerdo, estaba en el líquido extracelular. No. No. ¿Quién habló ahí? Que Leonardo, ¿no? Ah, por el ¿Qué hace el quelante de anticoagulante? calcio. ¿Qué ha- Exactamente. El citrato, que utilizamos en todos los procedimientos, es quela el calcio. ¿Qué quiere decir quela el calcio? Lo destruye. Si vos pasás mucho citrato, ¿sí? Por ejemplo, en una donación de plaquetas, si le pasás mucho citrato, puede agarrar una hipocalcemia, ¿sí? Se cura con una o dos ampollas de gluconato de calcio. ¿Para qué? Porque ese gluconato de calcio sería como el que reemplaza al calcio que nosotros tenemos en nuestro organismo. Una profilaxis que se hace en las plasmaféresis terapéuticas o en los casos terapéuticos es premedicar ya con 3 o 4 ampollas de gluconato de calcio, ¿sí? Vos una vez que pones a 3 o 4 ampollas de gluconato de calcio, el citrato que está utilizando, ¿sí?, en el procedimiento va a atacar a ese calcio, al que nosotros le pusimos, y no a nuestro calcio.
¿Por qué es muy importante esto? Porque si no se trata esta hipocalcemia, como dice ahí, los espasmos musculares, ¿sí? Te puede agarrar y te agarra calambres. ¿Cuál es el espasmo muscular que nosotros hoy en día necesitamos en la vida cotidiana? Que hay que cuidar. ¿Cuál sería? Corazón. El corazón, ¿sí? Puede frenar nuestro corazón y también, fíjense que dice arritmia cardíaca severa. Podemos tener una arritmia por esa hipocalcemia. Después lo vamos a hablar bien de lo que es hipocalcemia, vamos a dar un ejemplo de lo que es la féresis terapéutica, en el caso de las PTT, eso lo vamos a dar la clase que viene, pero yo quiero que recalquen mucho lo que es la hipocalcemia en general, no solamente en los terapéuticos, sino en la donación. ¿Sí? ¿Dónde sucede mal hipocalcemia? Por ejemplo, vamos a suponer en los donantes de plaquetas que son mujeres, sufren más de hipocalcemia que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene más músculo que la mujer. ¿Sí? Como tiene más músculo que la mujer, no sufre tanto como en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, la dosis de anticoagulante tiene que ser mucho más baja que la que se le utiliza al hombre. ¿Sí? Después, si hay una plasmaféresis terapéutica y hay un líquido de sustitución, ¿sí? Que es el plasma fresco congelado, ahí ya es otra cosa. ¿Por qué? Ya ahí no va a depender si es hombre o mujer. Ahí va a depender de la cantidad también, porque a veces la mujer, o el hombre, por más que tenga más músculo que la mujer, en una plasmaféresis terapéutica y el líquido de reemplazo es el plasma fresco congelado, va a haber dos factores de coagulación. Va a haber el citrato que le estamos poniendo a través de la máquina del procedimiento que se usa y además la cantidad de plasma fresco congelado que también tiene citrato. ¿Sí? Por eso a veces se ven más las hipocalcemias en los procedimientos terapéuticos que lo de donación. Lo de donación se le pregunta, ¿alguna molestia en la boca, gusto metálico, picazón en la nariz, ¿sí? Escalofrío, espasmo muscular? Si vos ves que en un donante tiene eso, la tasa anticoagulante se puede modificar. ¿Sí? Es una gota de citrato cada 12 a 14 o 15 mililitros por minuto. ¿Sí? Eso se utiliza mayormente en las donaciones de plaquetas. En una plasmaféresis terapéutica se usa una gota anticoagulante cada 40 mililitros por minuto, ¿sí? de anticoagulante. Fíjense que es mucho más baja la cantidad, pero como el procedimiento es mucho más rápido y también el líquido de sustitución, que puede ser plasma fresco congelado, el paciente con todas las cosas que tiene puede ser perjudicial. ¿Sí? Eso si quieren anótenlo en los donantes de sangre. Una gota cada 12, 14 mililitros por minuto es lo normal. ¿Sí? Eso va a depender de cada uno, 12,5, 12,3, 13, 13,5, 14, 14,5, ¿sí? Mayormente de 12 a 14. ¿Sí? Y en las donaciones, una gota en 40 mililitros. Hay algunas máquinas que te dejan a 60 mililitros. Pero hoy en día con la que tenemos, trabajamos una gota de anticoagulante cada 40 mililitros de glóbulos rojos. ¿Sí? Otra complicación que puede tener la féresis, la hemólisis mecánica por una falla del equipo, infecciones a la hora de utilizar catéteres en los procedimientos terapéuticos. Hay que trabajar estéril, hay que tener un campo quirúrgico, guantes estériles, cofia, barbijo, batas, todo estéril. ¿Para qué? Como si la vamos a usar 5 días seguidos, ¿sí? Y después puede haber una cada 48 horas, se va a usar mucho ese catéter. Si no cuidamos ese catéter y se infecta, primero el paciente se va a infectar y va a tener una sepsis, ¿sí? Una infección en todo el cuerpo. Y segundo, no vamos a poder seguir haciendo los procedimientos, ¿sí? Cuando hay algo terapéutico, también tenemos que rogar que el técnico de diálisis eh, también cuide ese catéter, ¿sí? Ya mayormente cuando ustedes vayan a trabajar y ver la plasmaféresis terapéutica, sí, plasmaféresis o leucoféresis, los catéteres están bien cuidados porque se sabe que el paciente
se hace plasmaféresis y también se puede hacer diálisis. Hay muchas patologías que hay que hacer diálisis de forma aguda. Un paciente que tiene problemas renales de forma aguda, no crónico, ¿sí? Y se usa a través del catéter. Si es crónico, puede tener ya un catéter, una prótesis para hacer las diálisis o una fístula arteriovenosa. Pero, como digo, la infección es muy importante a la hora de manipular el catéter. Guantes estériles, cofia, barbijo, batas, todo bien. Si eso cuando lo vean van a ver que hasta los instrumentos, la jeringa, las gasas, el bisturí, todo estéril. ¿Sí? Porque una mínima infección se va a tener que sacar esa vía central, como se le llama, y no la vamos a utilizar, no vamos a poder utilizarla a la hora de hacer el procedimiento. ¿Sí? Otra complicación son las reacciones alérgicas, ¿sí? Que a veces producen dificultad respiratoria. Eso puede pasar mucho en las que es terapéutico más que donación, ¿sí? Y si no son ninguna de estas tratadas, puede llegar a la muerte. ¿Sí? La reacción alérgica te puede dar un edema de glotis, no puede respirar, dificultad respiratoria y llega a la muerte. ¿Se va entendiendo alguna pregunta de este tema? Profe, una consulta, ¿qué es la hipocalemia? Hipocalemia. ¿Yo puse eso? Sí, ¿Dónde? no, dicen en el libro, dice hipocalcemia y causar hipocalemia. A ver. Hipocalemia. Qué raro. Hipocalcemia sí, está bien, pero hipocalemia ahí te digo. A ver si te lo puedo explicar, pero. Hipocalemia. Yo busco acá hipocalemia y me tira hipopotasemia. Es el nivel de potasio. Pero no sabía que hipocalemia era la hipopotasemia. Sí, acá igual, si tiene bajo el potasio, eso lo va a ver el médico de terapia intensiva, ¿sí? Porque eso puede ser por su enfermedad de base o por lo que tiene, por la medicación que le están dando. En nuestro caso, lo que podemos producir es la hipocalcemia. Y por eso cuando hacemos el procedimiento, ya sea de donación o terapéutico, tenemos que tener la profilaxis a mano. ¿Cuál es la profilaxis? El gluconato de calcio. ¿Sí? Son ampollas de gluconato de calcio. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. Bien, tipos de aféresis. Citaféresis, que es la plaquetoféresis, leucoaféresis, eritroaféresis y plasmaféresis, también llamado como recambio plasmático terapéutico. En el caso de plasmaféresis se puede ir para un montón de lados, ¿sí? Porque a veces alguien que me levante la mano y me diga componentes del plasma. A ver, ¿está tildado todavía? ¿Diana? Proteínas, iones, hormonas. Agua. Bien, El 90% es agua, ¿no? bien. ¿Qué más? Y agua es porque es líquido también, eso es importante. Factores de coagulación. Bien, ¿qué más? Fibrinógeno, albúmina. Antihidrógenos, Los antígeno está bien. anticuerpos. Anticuerpos, sí, fibrinógeno, albúmina. Muy bien, ¿qué más? Los lípidos están ahí. Eso, bien, Candela. En el caso de los lípidos están suspendidos en plasma.
Si a veces cuando tienen lípidos altísimos, un ejemplo, triglicéridos altísimos, mucha grasa en su cuerpo, ¿dónde va a estar? En el plasma, ¿sí? Y ahí hay enfermedades, ¿sí? Que tienen mucha grasa, mucho lípido, muchos triglicéridos altos, ¿sí? Que se puede llegar a hacer una plasmaféresis, ¿sí? Un recambio plasmático terapéutico, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, lo van a ver bien el año que viene, chicos. Esto es para un mini resumen para que sepan lo que es la féresis, ¿sí? Bien, vamos a basarnos solamente en una, que para ustedes y para mí ahora es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que venimos nombrando. Cuando hacíamos la indicación transfusional de plaquetas por aféresis, de plaquetas, habíamos hablado de pool de plaquetas, ¿sí? Y las plaquetas por aféresis. ¿Se acuerdan la diferencia entre una y otra? El pool de plaqueta era de varios donantes y la plaqueta por aféresis eran 2 dosis y era de un donante. Bien, ¿siempre son 2 dosis? ¿O de qué va a depender, Andrea? Del peso de la persona. No, Sí, en realidad del volumen que puedas extraer, ¿no? no. Ay, no sé. ¿Alguien se imagina? ¿Cómo sería la pregunta que justo se me cortó y no? Andrea dijo que el pool plaqueta son de varios donantes. Perfecto. Y el donante de plaquetas por aféresis es de un solo donante, pero son 2 dosis. Y yo pregunté de qué va a depender que esa plaqueta de ese donante valga 2 dosis de plaquetas. Por la cantidad que se extrae. No de la cantidad. Yo puedo extraer 400 mililitros y esos 400 mililitros equivale a 18 unidades. Si son, no, porque si son nuevas o no. ¿De cuántas plaquetas por microlitro hay? Claro, la cantidad de plaquetas que tenga el donante. Si el donante Claro. tiene El muy recuento buen plaquetario. recuento plaquetario, podemos obtener una excelente dosis. Podemos obtener una dosis, 6 unidades. Podemos obtener 2 dosis, 12 unidades. Pero, profe, Podemos las dosis obtener no tienen 14 todas lo unidades. mismo. ¿Cómo digo? Las dosis no tienen todas lo mismo. No, Ah, no. Podés tener hasta 18 unidades en un donante de plaquetas. Va a depender de muchos factores. Recuento plaquetario, velocidad de extracción, ¿sí? Hematocrito del paciente, el peso del paciente, ¿sí? Hoy en día lo que uno pide normal en una plaqueta por aféresis es 6 por 10 a la 11. 6 por 10 a la 11 son 12 unidades de plaquetas, ¿sí? Eso sería lo ideal. Si vos pedís 6 por 10 a la 11, que son 12 unidades de plaquetas, según la cantidad que tenga el donante, va a tardar un X tiempo. Hay donantes que tardan hora y media, hora y cuarto, 50 minutos. Va a depender de la cantidad de plaqueta que tenga el donante, del peso del donante, de la tasa de anticoagulación del donante, si es mujer, si es hombre. Va a depender de muchas cosas. ¿Cómo me doy cuenta yo si equivale 6 unidades, 12 unidades, 14 o 18 unidades? Es con el control de calidad que se le hace luego de la extracción, ¿sí? Fíjense que una dosis plaquetaria son 6 unidades, 3 por 10 a la 11. Cuando hacemos plaquetas por aféresis tratamos de pedir siempre 2 dosis plaquetarias. Puede ser que pedamos siempre 6 por 10 a la 11, ¿no? Que son 12 unidades. Pero el donante tenía 420.000 plaquetas. Estaba pero altísimo. Cuando hacemos el recuento, me da que equivale a 14 unidades. O sea que me recolectó más plaquetas de lo que yo le pedí. Vos podés pedir en la máquina 8 por 10 a la 11, ¿sí? 14 unidades. Pero a veces depende de la cantidad de plaquetas que tenga y la velocidad de extracción, cómo está en esa vena, el flujo de extracción, ¿sí? El flujo de devolución, que el donante no tenga
ningún problema a la hora de la hipocalcemia, que no agarre que no le agarre una hipotensión, una reacción vasovagal. Va a depender de muchas cosas, ¿sí? Pero para yo saber si es 2 dosis, que son 2 unidades de plaquetas, 6 unidades, 10 unidades, 5 unidades, todo eso va a depender del recuento plaquetario que se le hace post extracción. Un ejemplo, hoy hicimos una plaqueta, 2 plaquetas hicimos, por aféresis. Esas 2 plaquetas se van a mandar a irradiar. Cuando vuelven de irradiar, nosotros la dejamos reposar 1 o 2 horas, ¿sí? A temperatura ambiente, y después se manda a agitar por 1 hora, ¿sí? Una vez que se manda a agitar por 1 hora, ahí nosotros vamos a recolectar una muestra, ¿sí? Y la vamos a mandar al laboratorio para hacer el recuento plaquetario. En ese recuento plaquetario te va a decir qué cantidad de plaquetas, ¿sí? Puede dar un ejemplo, 1.200.000 plaquetas, ¿sí? 1.200.000 plaquetas, buenísimo. Nosotros, ¿qué hacemos con eso? Si tiene 1.200.000 plaquetas, se le agregan 5 ceros. Hay que ver, 1, 2, 3, 4, 5. De esos 5, se multiplica por la cantidad de mililitros, ¿sí? O sea, hace 1.200.000 por 5, eso dividido por 500. Te tira una cantidad, ¿sí? Y te dice 6 por 10 a la 11, 10 por 10 a la 11. Y ahí nosotros calculamos según la cantidad que le recolectamos, 500 mililitros, 400, 600, con el recuento plaquetario. Y ahí calculamos si es 8 por 10, 6 por 10 a la 11, 11 por 10, 5 por 10 a la 11. Es muy importante el recuento plaquetario, ¿sí? También, además del recuento plaquetario, vamos a ver si hay glóbulos blancos. Si te dice 0 glóbulos blancos, a esa plaqueta por aféresis no hace falta filtrarla. ¿Por qué? El procedimiento y la máquina nos ayudó a tener una plaquetoféresis sin ningún glóbulo blanco, ¿sí? Es buenísimo hacer la plaqueta por aféresis y todo, pero antes de utilizarla, lo ideal sería tener el recuento plaquetario, ¿sí? ¿Qué ventajas tenés con estas plaquetas por aféresis? Hay menos posibilidades de enfermedades transmisibles por transfusión, ¿sí? Un solo donante no es lo mismo que 8, 10, 12 donantes. No va a tener refractariedad plaquetaria, ¿sí? Por la cantidad de anticuerpos anti-HPA, HLA, ¿sí? No va a haber reacciones febriles no hemolíticas, ¿sí? Por la ausencia de esos glóbulos blancos. No va a haber posibilidad de alomunización HLA, ¿sí? Menor posibilidad de rechazo hiperagudo en trasplante. ¿Sí? Los pacientes que están por ser protocolo de trasplante o trasplantado de algún, por ejemplo, hepático o de páncreas, hepático más que nada, a la hora de transfundir se recomienda plaquetas por aféresis. ¿Sí? Así no hay, se recomienda plaquetas por aféresis, así no hay rechazo hiperagudo hacia ese trasplante, ¿sí? Hacia ese órgano. Pregunta de final, pregunta puede ser de parcial. Saquen una foto, hagan captura, lo que sea, pero sí o sí vamos a preguntar cuál es la selección del donante de plaquetas por aféresis. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo, si te hablo de lo que es la selección del donante de plaquetas por aféresis, te puedo hablar de lo que es la transfusión, podemos hablar de lo que es la transfusión de plaquetas, podemos hablar de la refractariedad plaquetaria, causas inmune y no inmune, ahí podemos hablar del sistema HLA, ¿sí? Fíjense que de una selección de un donante, podemos terminar hablando del sistema HLA. Por eso es muy importante esto lo que vamos a dar ahora, la selección del donante de plaquetas por aféresis. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa? Lo primero tiene que ser lo mismo que un donante de sangre. ¿Sí? La entrevista igual que el donante de sangre, los criterios igual que el donante de sangre. ¿Sí? Pero algo muy importante,
tener buenos accesos venosos. Si vamos a utilizar un equipo doble punción que se requieren pinchar los dos brazos, tiene que tener más de 2 venas. O sea, de los 2 brazos, tiene que tener aunque sea 2 opciones de cada brazo. Porque si pinchamos y una se revienta, tenemos la opción de la otra vena. ¿Sí? Buenos accesos venosos. ¿Sí? Primero tiene que tener todo lo mismo que el donante de sangre. Una vez que se hace la entrevista, se sienta el predonante, ¿sí? O la selección del donante, se tienen que ver los accesos venosos. Si tiene 2 accesos venosos o más, es potencial donante de plaqueta. No donante, potencial. ¿Por qué potencial? Porque nosotros en ese momento tenemos que sacar la muestra para hacer los estudios serológicos de biología molecular y los estudios inmunomatológicos. Además, el hemograma completo, que son los estudios de laboratorio. Una vez que tengamos todos esos estudios, ahí se puede citar al donante de plaquetas. ¿Por qué se hace eso? Porque son tan costosos los equipos de plaquetas por aféresis que si yo conecto a un donante sin la serología, sin la biología, sin el panel, ¿sí? El agua y RH no me interesa mucho, más que nada también el panel, hasta por ahí, porque si tiene panel positivo se puede desplamatizar y listo. Pero si tiene la serología o biología molecular detectable o serología no si tiene la serología reactiva, ese producto que yo obtuve lo tengo que desechar, lo tengo que descartar por serología reactiva. Por eso la selección del donante es lo mismo que el donante de sangre, lo mismo del donante de sangre, y tener buenos accesos venosos y obvio hacer de todos los estudios para que no tenga ninguna serología reactiva. ¿Sí? Serología no reactiva, biología molecular no detectable, no tiene que ser múltipla, no tiene que ser politransfundidos. ¿Alguien se acuerda por qué no múltipla y no politransfundidos? Eso sería lo ideal. Si hay una última Por los opción, anticuerpos irregulares. ¿qué tipo de anticuerpos? Ojo que no son irregulares. ¿Qué tipo de anticuerpos? ¿Y qué producían estos tipos de anticuerpos? Los del HLA podrían causar incompatibilidad HLA. No, incompatibilidad HLA no. Otra cosa producía, que tienen una sigla El en inglés. sistema pulmonar. Exactamente, el trali. Podían producir trali. Sí, el edema pulmonar. Sí, el donante es multípara y es politransfundido, lo que se recomienda es hacerle la desplasmatización, o sea, sacarle el plasma que están sobrenadando las plaquetas, diluir la solución fisiológica y transfundirla. Pero, en ese caso vas a trabajar el doble. Es preferible llamar a un donante de plaquetas por aféresis que no sea multípara, que no sea politransfundido, así te ahorras el tiempo, la carga, o no la carga horaria, sino el trabajo técnico a desplasmatizar ese producto. Porque aparte también, una vez que desplasmatiza, tenés 4 horas para usarlo. Circuito abierto. En cambio, si no es multípara y no es politransfundido, esa plaqueta por aféresis tiene una vida media de 5 días. ¿Sí? Hematocrito mayor a 38, la hemoglobina mayor a 12,5 gramos sobre decilitros y un recuento plaquetario mayor a 150.000. Me faltó poner milímetros cúbicos. Si vos tenés una persona, vamos a suponer, una mujer, pesa 60 kilos, ¿sí? 60 kilos, tiene 60 kilos, ¿sí? Tiene 38 de hematocrito y 39 de hematocrito y 13 de hemoglobina, ¿sí? Y tiene 160.000 plaquetas. Ese procedimiento, si vos querés sacarle 6 por 10 a la 11, te va a durar fácil 200 minutos. ¿Por qué? Porque primero la velocidad de extracción no puede ser muy alta por la tasa de anticoagulante. Segundo, el hematocrito y la hemoglobina están al borde y las plaquetas son muy bajas. ¿Sí? Puede llegar a obtener 6 por 10 a la 11, sí, pero después de 200 minutos, una persona sentada donando plaquetas. Parece una locura, 200, 240 minutos. Es una locura. Ponele, si llega a tener 37 de hematocrito, no se le puede sacar igual, ¿no?
Si tenés flujo continuo no pasa nada. Si tenés flujo discontinuo, que el volumen extracorpóreo es mayor, ahí sí puede pasar. Podemos tener una reacción de hipotensión o una reacción vasovagal. Hemos sacado donantes de sangre, que son a veces, no donantes de sangre, donantes de plaquetas que son vegetarianos y tienen 37 de hematocrito, 12,4 de hemoglobina, 12,3, pero tienen 380.000 plaquetas. Le hemos sacado. ¿Por qué? Porque es muy baja la cantidad de glóbulos rojos que está dentro de la máquina. El volumen extracorpóreo dentro de la máquina es muy bajo, siempre y cuando usando flujo continuo, ¿sí? Doble punción, ¿sí? No unipunción ni flujo discontinuo. Ahí Profe, hemos sacado, no hay ningún problema. Sí, Candela. perdón, no sé si la pregunta es muy pavada, pero ¿cómo sé qué flujo tiene? Eso lo vemos en la presión de la máquina. Cuando vemos las presiones de extracción y la presión de evolución, nosotros tenemos un sensor que te dice cómo va esa... ah, que puede aumentar el flujo de extracción. ¿Sí? Si tenés bajo, mira, voy a mostrar una foto a ver si se va a ver. A ver, no se muestra la cámara, no se va a ver. No lo ven, ¿eh? No. ¿Ven que son 3 sensores? Ahí, ¿lo ven? Profe, no se Sí. ve bien. ¿No? Se ve chico, chiquito. Sí, se ve chico. Bueno, hay una foto. Ahora le voy a hacer una captura y lo van a ver. En el... A ver si lo subo al Classroom ahora y lo pueden ir viendo. Esa es una chica donante de plaquetas que tenía 300, casi 400.000 plaquetas. ¿Sí? Tenía un flujo de 65 milímetros por minuto. Rápido. Mayormente usamos 70, 75, pero en el caso de una mujer, como digo, el tema de anticoagulante y todo lo demás, es diferente. Se trata de hacerlo a una velocidad de 60, 65 milímetros por minuto. A ver, plaqueto. Ahí yo puse una fotito. Esa fotito van a ver, ¿sí? La máquina de aféresis y del lado de la pantalla van a ver como un sensor rojo y otro azul. El rojo es la presión de extracción y el azul el de evolución. Del costado van a ver los sensores de las extracciones y de evolución, ¿sí? Ahí van a ver cómo va. Si está en cero, donde está la roja, y está normal, quiere decir que esa velocidad está perfecta, la vena está muy bien, el flujo va perfecto y poder aumentar la velocidad de extracción, ¿sí? Y la velocidad de infusión también. Si está dentro del cero, un poquitito más hacia arriba, que esté en positivo, no en negativo, quiere decir que funciona de manera correcta. Si yo saco a 65 milímetros por minuto, la devolución va a ser el 75. ¿Sí? No, al 70. Va a ser mucho más rápida. Y fíjense que en la pantalla van a ver el anticoagulante. Dice ACD en sangre, una gota en 13. Flujo de sangre 65. Vamos, un volumen de 720 mililitros a 220 revoluciones por minuto. ¿Sí? El rendimiento ahí me tira 1 por 20 elevado a la 11. Yo pedí 6 por 10 elevado a la 11. Va recién 12 minutos de procedimiento. Cuando llega a 50, ahí se ve todo, ¿sí? El volumen de producto pedí 500, en este caso pedí 600. También aumenta. Si yo pedía 500 en 40 minutos, 45 minutos, la recolección, según lo que dice la máquina, según los valores del donante, ¿sí? Se podía recolectar, ¿sí? Después, ahora voy a subir otra foto que te dice
el valor final de la plaquetoféresis, lo que vos recolectaste, cuánto usaste de anticoagulante, qué volumen se procesó. La placa de la pantalla. ¿Cómo? Sigue en plaquetoféresis, no está poniendo fotos. Estoy poniendo al Classroom para que después lo vean Ok. por teléfono. ¿Sí? Después, bueno, cuando vean el Classroom, la segunda foto que es, te dice el tiempo de separación, cuánto fue el volumen de sangre procesado, cuánto se usó de anticoagulante, 236 mililitros en este caso, ¿sí? Porque era bastante anticoagulante para que no le agarre la hipocalcemia, ¿sí? El volumen de sangre, el ACE del donante, ¿sí? Todas las cosas calculadas, ver el rendimiento, 6 por 10 a la 11, el volumen 600 mililitros, ¿sí? Son cosas que a nosotros nos sirve para tener de guía, ¿sí? Digo, esto lo van a ver cuando estén en clases, en las prácticas. Recomendación, cuando vayan a hacer las prácticas de mañana, lean plaquetoféresis, lean selección del donante, lean lo que son los estudios inmunomatológicos, porque se lo vamos a preguntar. Si ustedes no saben lo que están haciendo, es incómodo para ustedes porque no tiene sentido estar en las prácticas sin saber lo que están haciendo. Cuando te dicen, no, va a venir un donante de plaqueta, qué bueno, ¿qué edad tiene? No sé, ¿cuánto pesa? ¿Qué recuento plaquetario tiene? ¿Es hombre, es mujer? ¿Ya donó? Esas cosas tienen que saber y le pueden preguntar. Nosotros vamos a responder todo. Igual yo quiero que tengan en cuenta que en el hospital yo soy un técnico más, chicos, no soy su docente. Si yo le hago una pregunta, equivóquense, igual que acá. Equivóquense conmigo en clase o en el hospital conmigo y no en un final o con un paciente trabajando en una guardia. ¿Sí? Yo a veces hago esas preguntas para que ustedes sepan lo que están haciendo. A la hora de la selección del donante también le voy a preguntar, ¿sí? Estando en las prácticas, por más que hayan aprobado hemoterapia 2. ¿Sí? Porque yo quiero y me gustaría que cuando vayan a hacer las prácticas sepan lo que están haciendo. Muy bien. Seguimos. RH. Sí, Profe, el sí, segundo sí. que subió Classroom no se subió la imagen, solamente dice final plaquetoféresis, pero está vacío. ¿No? Capaz que no se cargó. Abrí, está vacío. Sí, está vacío. A ver, a ver. Ahora subo la foto. Bien, decía, también importante el ABO RH para tener la tipificación, si podemos utilizar ABO compatible al donante, al paciente, sería genial. Sí, el panel negativo para no tener que andar lavando esa unidad de plaquetas y hacer trabajo innecesario. ¿Sí? Si vos tenés un donante con panel negativo, es mucho mejor que uno que tenga panel positivo. Si es un caso extremadamente extraño que sea HPA compatible y ese donante tiene un panel positivo, bueno, se puede lavar, pero en ese extremo, si no, no elegimos el donante que tiene plaquetas, si tiene panel positivo no lo usamos para la donación, ¿sí? Muy bien, en el caso de la donación, ¿sí? Sabemos que para donar sangre, el hombre cada cuántos meses y la mujer cada cuántos meses pueden donar. ¿El hombre cada 3 meses y la mujer cada 4? ¿Puede ser o no? No, No, la mujer cada Cada 2 3 el hombre y por cada 3 la menstruación mujer. y el hombre cada 2. dos el hombre, 3 la mujer. ¿De qué va a depender también esa cantidad Del de tiempo? hematocrito y la hemoglobina que tenga. De la hemoglobina y la hemoglobina que tenga. Exactamente. Si tiene una hemoglobina baja,
por más que hayan pasado tantos meses, no le vamos a sacar. ¿Sí? Eso ténganlo siempre en cuenta, chicos. Guarden un segundito que estoy buscando la foto, me parece que subí otra. Aguárdenme. Subí dos. Ahora las voy a subir. Bien. En el caso de la donación de plaquetas, se puede donar no más de 24 veces al año, ¿sí? Cada 72 horas. Obvio que hay que tener en cuenta el acceso de cantidad de anticoagulante y también los accesos venosos. Cada 72 horas estén pinchando y estar 1 hora y media acostado cada 72 horas es un garrón, chicos. Por eso lo importante es conseguir muchos donantes de plaquetas por aféresis para que no donen cada 72 horas, donan cada 2, 3 meses, 4 meses. ¿Sí? Ahí yo puse repetir serología por mes, según cada protocolo del servicio. Muchos servicios de hemoterapia utilizan serología de un mes o a veces otros servicios de hemoterapia conectan al donante sin serología. ¿Sí? Hay otros servicios que la serología del donante tiene que ser no más de 10 días. ¿Sí? Por eso yo puse según el protocolo de cada servicio. Yo acá voy a dar la información de cómo se debe hacer o también informo de cómo trabaja cada servicio. ¿Sí? Por eso digo según cada servicio. Para mí, para la gran mayoría, con un mes de serología está perfecto. Pero en otro lugar, hoy en día el centro regional a nosotros nos exige, nos exige 10 días. Y es más complicado. Bien, fíjense. Ahí está, ahí le puse las dos fotos. Tienen dos procedimientos diferentes. Uno de 84 minutos y el otro de 60 minutos. No, de 50 minutos. Eso es lo que nosotros tenemos los valores al final de la plaquetoféresis. ¿Sí? Bien. Dijimos, el control de calidad, ¿sí? Del producto, del volumen de 300 a 600 milímetros. No más de 600, ya con 600 milímetros está perfecto. Un recuento plaquetario mayor o igual a 3 por 10 a la 11. pH mayor o igual a 6. ¿Sí? Un control bacteriológico, que también muchos servicios lo hacen. Y el control del 75% de las unidades. Con más de un separador, 1 por semana o 4 a mes mínimo. ¿Sí? Los controles de calidad del producto es muy importante. También viene de la mano de ayuda de bacteriología, que lo quiera hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas técnicas administrativas que hacemos nosotros? Primero, la captación del donante. Llamar a una persona que sea voluntaria y preguntarle si quiere ser donante de plaquetas. Explicarle todo el procedimiento, ¿sí? Ya sea por teléfono o cuando va a sacarse la muestra previo a la entrevista o después de la entrevista, ¿sí? Como dijimos, igual que el donante de sangre. Después, una vez que esa persona se informó de cómo va a ser el procedimiento, que la entrevista, que se saca la muestra para ver la serología, ver el estudio inmunohematológico, para ver el hemograma, ver su recuento plaquetario, ahí se puede citar para hacer la donación. Cuando está donando, la idea sería estar atento, ¿sí? Estar al lado del donante, charlar, ver si tiene alguna molestia, si está por tener alguna reacción, como dijimos, vasovagal, que le pica la nariz, que le pica la boca, que tenga ganas de vomitar, que tenga ganas de ir al baño. Son muchas cosas que pueden pasar. ¿Sí? Hay que estar atento con el donante, hay que estar al lado, ¿sí? Registrar todo el procedimiento, el dato del donante, el número de unidad, el grupo y factor, qué equipo utilizamos,
qué lote tiene ese equipo, el vencimiento y lote de los líquidos, ¿sí? El laboratorio del donante, el tipo de procedimiento, en este caso plaquetas por aféresis, doble punción, circuito continuo, ¿sí? Y también, una vez que terminamos el hacer la plaqueta por aféresis, hacer el pedido del control del producto. Una orden con un tubo de hemograma para hacer el control del producto que recolectamos. ¿Sí? Fíjese, dejar en reposo 2 horas, y luego agitar, ¿sí? Tiene que estar irradiado, tiene que hacer el control de laboratorio. Una vez que tengamos el control, rotular lo que dice ese control de laboratorio, si equivale 10, doble, o sea, si 10 unidades, 2 unidades, 14, 6, 8, si filtrar o no filtrar, ¿sí? Eso es muy importante. Muy bien. ¿Me van siguiendo? Bien, después otro tipo de donación que son los leucaféresis o leucoaféresis, que es la obtención de glóbulos blancos para ser transfundidos. ¿Sí? Se va a realizar una granulocitoféresis proveniente de un donante avo compatible en indicaciones para transfundir a pacientes muy precisos, que tengan neutropenia severa, hemocultivos positivos y resistencia a los antibióticos. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer esa transfusión? En UTI tiene que estar esta leucoaféresis o esta granulocitoféresis, tiene que estar irradiada, ¿sí? Hay que premedicarlo para que no haga ninguna reacción febril no hemolítica, ¿sí? Y el control periódico de este hemocomponente. Se puede hacer, ¿sí? Transfusión de granulocitos. No lo he hecho nunca, pero está. Después también está la leucoaféresis terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, las leucemias que tienen hiperleucocitario, que tienen cantidad de glóbulos blancos, ¿sí? Cantidad de porcentaje de blastos, ¿sí? En ese caso, a los pacientes de que tienen leucemia y tienen cantidad de glóbulos blancos, se les saca esa cantidad de glóbulos blancos para que no lleve a una insuficiencia respiratoria o el riesgo de un sangrado cerebral. No se preocupen que esto lo van a dar bien el año que viene. Y después está la recolección de células progenitoras hematopoyéticas, que son las células madres, CPH, ¿sí? Esto también va a ser mediante la féresis. Esta obtención, el trasplante puede ser halogénico, ¿sí? De un donante familiar o no familiar, para un trasplante autólogo, ¿sí? Un autotrasplante. Depende del diagnóstico, de base y las condiciones del paciente, se planifica de siguiente etapa: movilización, recolección, ¿sí? Y la conservación. La recolección de células madres hematopoyéticas puede ser de dos maneras. Puede ser por aféresis terapéutica, no por aféresis terapéutica, por aféresis o por punción medular. ¿Sí? En la punción medular, no la médula espinal, sino la médula ósea, donde está la cresta ilíaca. ¿Sí? Ahí lleva y conlleva esa recolección de stem cell, de células progenitoras hematopoyéticas. Consiste ya en una cirugía menor, una anestesia local, es diferente. Pero también está la opción del acceso venoso. En este caso, esta recolección de células madre, esta donación de stem cell, tarda muchísimo. ¿Por qué? Porque también se hace con flujos discontinuos, ¿sí? Por etapas. Por más que tenga doble punción, se hace por flujo discontinuo. Y por eso tarda muchísimo. Es por etapa. Y hay otros procedimientos que se utilizan en la aféresis, que son la eritroaféresis, citoaféresis, fotoféresis, aféresis de LDL, ¿sí? Leucocitoaféresis, plasmaféresis terapéutica, reoaféresis, trombocitoaféresis, intercambio de glóbulos rojos, eliminación por filtración selectiva,
inmunoabsorción, ¿sí? Todos estos procedimientos tienen un protocolo y como dice ver en las guías AFA, ¿sí? De aféresis a nivel mundial. Yo creo que subí en Classroom el libro de las guías AFA. Las guías AFA lo van a tener en todo, en todas las, estas, guías de transfusión, no. Ahora me voy a fijar si yo le subí las guías AFA. Las guías AFA tienen todos los protocolos de plasmaféresis terapéutica, leucoféresis, citoféresis, todo lo que es aféresis, todo tiene un protocolo y cómo usarlo y qué hacer, ¿sí? Por eso ahora me voy a fijar si están esas guías. Ahora lo subo. ¿Sí? Es un libro que tiene cantidades de cosas. Por ejemplo, si hay que hacer una plasmaféresis terapéutica por un paciente que tiene una PTT, te dice qué hacer. Según las guías AFA, te dice qué hacer. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver si lo puedo. Vale, voy a subir a clase. Voy a subir algo de aféresis y de guías AFA, ¿sí? Bien, acá hay una tabla de estas guías AFA que dice todo lo que se puede utilizar según las categorías. Fíjense, la categoría de la derecha dice categoría 1, 2, 3. Te nombra todo. ¿Sí? Fíjense, todas las enfermedades que hay, falla hepática aguda, ¿sí? Esclerosis lateral amiotrófica, anemia plástica, enfermedad antimembrana basal glomerular, trasplante de corazón, babesiosis, cantidades de enfermedades que te dice qué condición, qué grado, qué categoría tiene. ¿Sí? A ver. Bien. Acá tenemos otros inhibidores de factor de la coagulación, crioglobulinemia, ¿sí? Enfermedad de Hatu versus huésped, ¿sí? Están en la categoría 2, categoría 3, hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Aféresis de LDL, ¿sí? Categoría 1, categoría 2. Todo esto nosotros sabemos qué importancia clínica tiene estas enfermedades a la hora de hacer más que nada algo terapéutico. ¿Sí? Fíjense, ¿ve? Hay una trombocitopenia inducida por heparina, síndrome urémico hemolítico atípico, síndrome urémico hemolítico asociado a infecciones. ¿Sí? Esos son muy comunes. Fíjense que el síndrome urémico hemolítico atípico por anticuerpos antifactor H son de categoría 1. Esa es la más común, una de las más complicadas. ¿Sí? Hiperleucocitosis también. Leucoféresis de categoría 1. ¿Sí? Hiperviscosidad en gamma, gamopatías mononucleares. Son todas enfermedades que cuando te dicen no hay vuelta atrás porque si son en categoría 1, quiere decir que el procedimiento o el tratamiento de base es ya sea leucoféresis o plasmaféresis terapéutica. ¿Sí? Fíjense, rechazo de alojamiento de pulmón, eso ya es categoría 2 y 3. ¿Sí? Malaria, recambio de glóbulos rojos grave, categoría 2. Esclerosis múltiple, miastenia gravis, otra que tiene categoría 1. Enfermedades vasculares periféricas, ya iba un poco de LDL aféresis categoría 3.
todas estas enfermedades, obvio, chicos, que cuando te presentan a un paciente, nosotros tenemos esto que está en el manual técnico o en las guías AFA, que dice bien qué hacer. Ahí le mandé el archivo de aféresis, puse uno de guías AFA, de la Sociedad Americana de Aféresis. Solamente subí uno solo. Sí, ahora voy a subir otro más para que tengan un machete de lo que es aféresis. Bien, trasplante renal, incompatibilidad ABO, ¿sí? Desensibilización, donante vivo, rechazo humoral, categoría 2, ¿sí? Grupo A2, A2B, AB, donante cadavérico. En el caso de la trasplante renal o una incompatibilidad, ¿sí? Que no sea rechazo humoral, se hace como una profilaxis. Una persona que se va a hacer un trasplante renal, se le hace plasmaféresis terapéutica, ¿sí? Antes del trasplante y después del trasplante, por si hay algún anticuerpo dando vuelta que pueda atacar a ese órgano, nosotros se lo sacamos. Bien, trasplante renal, compatibilidad ABO, rechazo mediado por anticuerpos, categoría 1, donante vivo, prueba cruzada positiva debido a anticuerpos, ¿sí? HLA específico del donante, desensibilización para elevado donante cadavérico, ¿sí? Anemia falciforme, síndrome de persona rígida, lupus, trombocitosis, ¿sí? Microangiopatías trombóticas asociadas a TSMH, eso es algo refractario, ¿sí? Púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? Categoría 1, necrosis epidérmica torácica, categoría 2, enfermedad de Wilson, que es fulminante, categoría 1. Sí, fíjense que en el medio de todo se ve el TPE, terapéutico, recambio de glóbulos rojos, trombocitaféresis, y te dice qué tipo de procedimiento hay que hacer, por qué pasa eso y qué tipo de categoría y qué grado tiene de dificultad. ¿Sí? De la microangiopatía trombótica asociada a TCMH es el trasplante de células madres hematopoyéticas. ¿Sí? Fíjense que debajo siempre tiene una guía de lo que dice. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Para la clase que viene vamos a dar PTT, PTI, que son púrpuras trombocitopénicas trombóticas, ¿sí? Púrpura trombocitopénica idiopática, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es todo lo que es trombocitopenia, ¿sí? ¿Qué es pancitopenia? ¿Qué es neutropenia? ¿Qué es todo lo que lleve derivado a peña? Todo bajo. Así ya la otra clase, chicos, empezamos los repasos de todos los temas de hemoterapia, ¿sí? La idea después, cuando terminemos el parcial, le va a dar un mini resumen de lo que es la tromboelastometría, ¿sí? Que es un nuevo aparato que llegó al hospital, que lo empezamos a usar, que es una terapia guiada, ¿sí? Que es la formación del coágulo. Eso después se lo voy a dar información, le voy a dar un PowerPoint, le voy a dar algunos machetitos para que tengan, ¿sí? Si alguno está interesado lo puede ir haciendo, eso no, lo puede ir leyendo y viendo si le interesa o no, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este tema de lo que es aféresis, plaquetoféresis, donación de plaquetas? ¿Se entendió? Sí, profe.